Mi nombre es María Fernanda Pinzón. Mi nombre es Sara Gómez. Mi nombre es Pascuale Carbone. Y mi nombre es Franklin Fernández. Bueno, a mí me gustaría iniciar hablando como de la relación que hay entre la mandala y la arquitectura, ya que pues ahí nombran una en específico que se llama Vastu Purushu Mandala. Entonces, ahí mencionaban que esto era como eh, pues un tipo de mandala que ayudaba en la construcción de templos hindúes. Y pues entre más cosas como que también, digamos, ayudaban en la distribución de estos lugares, como en las zonas donde construían las edificaciones. También pues encontraron muchos prototipos arquitectónicos que seguían como estos principios de la mandala. Y también se utilizaba como un diagrama ceremonial en donde decoraban como con flores, incienso, en donde esto permitía ver que ahí se iba a construir la edificación. Entonces, pues esto me pareció bastante interesante. Sí, como que a mí también me pareció muy interesante, así como lo que tú mencionabas de la organización, pero más de los Dogon, que eran como un asentamiento de África Occidental, y pues como que en su organización de sus asentamientos era en función claramente como a sus creencias religiosas y cosmológicas, pero sobre todo como a su jerarquía social. Entonces, como que ahí comentaban que la parte más como importante simbolizaba como la cabeza, bueno, porque también hacían como esa comparación con el cuerpo humano, en donde claramente la parte más importante era la cabeza y era una parte que se llamaba Toguna, porque era como el lugar de reunión de los ancianos que simbolizaban como los líderes. Entonces, como que también me pareció interesante como esa otra manera de la organización de estos asentamientos que no era como tan religiosa, sino era más como humana, conectándolo literalmente con el cuerpo humano y como con sus partes, y como esto reflejaba su cultura y como su jerarquía social sobre todo. A mí, ya más hablando como en general, me llama mucho la atención como estas como culturas antiguas tenían como este tipo de planes de ordenamiento territorial, este tipo de urbanismos, todos centrados como hacia su religión o sus ideas políticas, sobre todo su religión. Entonces, por ejemplo, pues analizando así como un poco de ejemplos que se me vienen a la cabeza, digamos como en Atenas, como la Acrópolis de Atenas. Está situada literalmente en la parte más alta de la ciudad, casi que en una montaña, y es interesante porque todas las calles de la ciudad, o la mayoría, tienen vista plena hacia esta Acrópolis que está en la parte más arriba porque quiere estar más conectada con los dioses. Y más allá de esto, se supone que la decisión de ponerla ahí arriba es para que estuviera en control de toda la ciudad, como para decir que la religión está en control básicamente de toda la ciudad. Y ahí mismo al lado pone, no me acuerdo bien el nombre, pero la casa, como por así decirlo, política, que controlaba también la ciudad. Entonces era como muy interesante todo esto, y también creo que es algo que realmente no nos damos cuenta, pero sigue existiendo hoy en día. Si uno se da cuenta, por ejemplo, en ciudades, pues así como pensando como en metrópolis del mundo, capitales del mundo, digamos Washington, tiene la mayoría del urbanismo de Washington, y las calles de Washington guían todas o casi todas hacia la Casa Blanca y hacia el Capitolio. Entonces, pues es esta misma idea de darle, lo como decían ahorita, una jerarquía y un orden a la ciudad, en lo que lo más importante siempre fuera, o en el caso antiguo, la religión, o hoy en día, pues la fuerza política, por así decirlo, o el gobierno. Yo creo que por mi parte lo que me parece más interesante de esta lectura, relacionando lo que decían mis compañeros, es ese aspecto de que la forma en la que se estructuraban las calles, los edificios, la arquitectura de las edificaciones, eran un reflejo de cómo se podrían percibir las sociedades antiguas, especialmente pues teniendo en cuenta sus aspectos religiosos o políticos. Y así ya sea pues por lo que decían de su conexión con lo político, con lo religioso, se relaciona mucho con la parte de la clase en la que nos menciona el profesor de que, digamos, en las casas, el ático es donde se guardan los recuerdos, haciendo como alusión a la mente, en donde se almacenan nuestros recuerdos, pero pues en formato de cajas,
y elementos físicos que nos traigan esos recuerdos. Se relaciona un poco y las culturas y las costumbres pues se van formando y se van relacionando con estos aspectos. Y pues es muy interesante ver que hoy en día yo lo podría ver así de que una de las razones de por qué las personas del campo les parece a veces tan complicada la ciudad es precisamente porque no se ve esta estructura clara. Diría que, digamos, en ciudades como, bueno, Nueva York es un estado, pero pues, digamos, Manhattan es bastante como cada quien por su lado, hay bastantes edificios con distintas alturas, estructuras, cada quien tiene como distintas prioridades y eso refleja cómo la sociedad está de alguna forma dividida. Lo opuesto a lo que estamos viendo en esta lectura es donde todo se ve como más unido, todos unidos bajo una cosmovisión, una religión, y pues los que no seguían esto pues son blasfemos. Pero pues hoy en día como se acepta bastante más distintas opiniones, pues se acepta un poco más de este caos y es interesante pero a la vez un poco triste, debido a que pues se pierde parte de lo enriquecedor de lo que eran estas culturas, de cómo pues se ve todo que se va parametrizando todo para que por lo menos facilitarle un poco más la vida a las personas que intentan gestionar la ciudad, que pues es algo adicional que se tuvo que tener en cuenta para la construcción de las mismas.